Los señores del poder y la democracia en España, entre la exclusión y la integración. Este es el título completo del último trabajo del profesor Varela Ortega, que nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar de este ensayo sobre la historia contemporánea de España, junto con Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, pues tenemos hoy con nosotros al profesor José Varela Ortega, que le habíamos pedido ya habíamos hablado con él durante tiempo para ver si podía venir a este programa por muchos artículos, muchos trabajos, hombre siempre a caballo entre la filosofía y la historia, pero últimamente hay un libro que acaba de publicar en los meses pasados que de alguna forma pues viene a plantear un poco pues este conjunto de reflexiones que no son exactamente el estudio de un periodo histórico concreto, sino yo me atrevería a decir un cierto ensayo sobre la historia de España, por lo menos sobre la historia de España, como diremos ahora, a partir de una determinada fecha de 1808, a partir del comienzo de la guerra, la invasión napoleónica, la llamada Guerra de la Independencia. Pero antes de nada quisiéramos decir algo de la persona José Varela Ortega, presidente de la Fundación Ortega, catedrático de Historia Contemporánea, y en el prólogo de este libro hay un estudio interesante de Shlomo Ben-Ami, donde explica un poco pues lo que significó para él, para otros historiadores españoles también, como Fussi, como Romero Maura, digamos el magisterio intelectual de Raymond Carr. Para nuestros oyentes, pues Raymond Carr aparecía siempre, los que estudiábamos en la generación principios de los 70, pues había, digamos, el manual aquel de historia de Jover, de Seco, de Ublieta, Reglá, Jover y Seco, y después había un libro que aparecía entonces, en aquel momento que era 1808-1939, Raymond Carr, ¿no? Fueron de las primeras cosas que aparecían, que había una cierta interpretación de lo que significó, bueno, pues la historia de España desde ese momento, con un enfoque distinto al de otros hispanistas. Es la época que también se van volviendo a publicar libros como El laberinto español de Gerald Brennan. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué se te ocurrió irte a estudiar allí a Oxford con Raymond Carr? ¿Qué significó ese mundo intelectual para ti? Primero, buenos días, Antonio. Muchas gracias por traerme aquí y por discutir con una persona tan difícil como tú, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido intelectual, este tipo de cosas, y además corregir lo que en el libro pues pueda estar desenfocado, porque de eso se trata. Es un libro efectivamente que es un ensayo que plantea problemas más que querer solucionar cosas, plantear problemas. La pregunta tiene una doble respuesta, ¿no? Una respuesta biográfica. Yo pertenezco a la generación, digamos, de la inevitable oposición al franquismo y también del segundo franquismo, o tercero, si se quiere, que es el desarrollo trepidante del país y el darle la vuelta a lo que era la piel social y económica de este país, ¿no? La apertura económica y que esto creciera como un tiro durante los años 60, algo que está en la base de lo que luego llamamos la transición, en la base por lo menos social y económica, pero también en demostrarnos a los que estábamos pues corriendo delante de los grises, digamos por así decir, porque la policía entonces, tienen que saber tus estudiantes, que vestía de gris, bueno, pues que de algún modo el régimen, no diría que se había legitimado, ¿no? Quizá no sería la palabra, por lo menos no de un punto de vista democrático e incluso legalista, ¿no? Pero sí había llegado a un consenso que es el desarrollo. Es decir, la gente empezaba a respirar, a vivir muchísimo mejor, había lo que es un cambio social hacia la modernidad o la contemporaneidad muy trepidante, ¿no? Y yo te contaba antes, fuera de micrófono, que para mí el impacto fue ver un rosario en familia en la Castellana con 600.000 personas. Ellos decían que 1,5 millones, pues podrían ser 500 o 600.000, en la peor de las hipótesis desde su punto de vista, de gentes en una especie de aquelarre moderno en sus formas, pero muy antiguo en sus planteamientos, en los cuales ocupaba un espacio público para un acto confesional
con gentes, bueno, que eran relativamente esperpénticas desde determinado punto de vista, como Pepe Solís, que era aquel ministro de sindicatos de Cabra, etcétera, etcétera, y la Lola de España, en fin, unas figuras que eran un tanto esperpénticas, pero claro, con la gente allí. Y aquello, pues yo estaba al lado de un amigo mío que luego se fue a California y dijimos, bueno, no somos de la mayoría. Es evidente que esto del antifranquismo planteado en términos, digamos, antiguos, entre comillas, del libro de Fernández de Castro de La demagogia de los hechos, pues ya los hechos no son los mismos, ¿no? Esto ya, por ejemplo, la reforma agraria, pues tiene un sentido muy pequeño, porque el mercado ha sido mucho más, digamos, implacable con los señoritos, por llamarles de alguna manera, que los revolucionarios en la reforma agraria. El turismo, como dice esa novela The Day of the Fox, en que dice, bueno, parece que generaciones de dedicados revolucionarios han hecho menos por el cambio del país que unas cuantas estaciones de turistas, de millones de turistas en el país. Bueno, ese cambio de aquí, sin que muchos de nosotros cambiáramos de lo que era la percepción de aquel régimen, que era muy crítica desde nuestro punto de vista, nos hizo pensar en, bueno, aquí hay que irse a buscar otros aires. Los otros aires, tienes tu razón, había una escuela que básicamente era pues la escuela de los Anal en la mejor tradición marxista, de marxismo serio hablo, no de Althusser y de otras gentes que yo creo que, bueno, tú sabes mucho de eso, que me parece que eran de tono menor, ¿no? Sino realmente los que habían hecho la escuela de Anal y tal, historia económica, etcétera. Bueno, yo me encontré con gentes que en Inglaterra estudiaban el problema del poder político, que es lo que el desconcierto que teníamos nosotros de aquello que, digamos, los supuestos de un izquierdismo tradicional no se habían producido. El régimen, pues, no solo se había salvado, sino que había prosperado. O dicho de una manera, si se quiere, más cruel, es decir, el que había causado la catástrofe había rehecho el país, lo cual, bueno, un poco como la historia de Perón, de algún modo, ¿no? Después de destrozarlo todo, se ofrece de voluntario para arreglarlo, ¿no? Pues eso es un poco la perspectiva que uno tenía aquí. Bueno, entonces, plantearse el problema desde otro punto de vista, eso era Raymond Carr como hombre que le intrigaban este tipo de problemas y que no era un hispanista. Lo que a mí me cautivó de Raymond al llegar a Oxford fue que me dijo, bueno, yo quiero que usted sepa que yo no soy un hispanista, esto del ser de España, de la angustia de España, de que me duele España, a mí no me duele nada. Dijo, me interesan los problemas de España. Yo me he dedicado a esto porque Gerard Brennan, cuando me mandaron de Cambridge para que escribiera la historia de España en las monografías de historia de Europa de Cambridge, Brennan me dijo que no, que la escribiera yo, que él no lo iba a escribir. Yo fui de emisario para eso. Y luego pues, yo estaba dedicado a cosas de Suecia y perdí el manuscrito. Entonces decir, bueno, pues esto de España me parece intrigante y voy a dedicarme a ello. A mí me interesan los problemas de España, no España como problema. Y eso me pareció, bueno, pues y ahí revelador. Hay una diferencia, no solo en este libro, sino en otros muchos textos tuyos aparece, que es una distancia, no solo con la historia económica, sino también, efectivamente, con la historia de los caracteres nacionales, o sea, con el debate sobre el ser, sobre la esencia, sobre la identidad, España como problema, España sin problema, España enigma histórico, los españoles ante la historia, es decir, las grandes figuras, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Laín, Calvo Serer, etcétera. Es decir, un tipo de debate que de alguna forma algunos lo tenían muy alejado desde la perspectiva de la historia económica, pero que tú lo vas a centrar más en la perspectiva del poder político. Así hay aquí frases como muy significativas, ¿no? En este y en otros trabajos, de cómo Raymond Carr te dice en algún momento, pero usted los conoce a todos los españoles, ¿qué es eso de los españoles? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado que da usted a ese término? ¿Qué quiere usted decir, no? Bueno, y ahí entraríamos en un tema importante que en el libro aparece, y es una frase que de alguna forma viene a sintetizar la obra: todo empezó en la guerra. Todo empezó en la guerra, y uno puede pensar que te refieres a la guerra civil española, a la que no. Algún otro punto, curiosamente, en algún otro libro hay un momento que dices una frase que me ha impresionado mucho en este libro,
dedicado al tema del País Vasco y al tema de todo lo que eso significa, en qué medida, mientras que para otros países pues la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa o la Revolución Inglesa ha sido su tema, para nosotros de alguna forma la guerra civil siempre marcará el tema de nuestra reflexión, estará detrás del tema de nuestra reflexión. Pero antes de eso, la guerra a la que ahora nos referimos es la guerra, la llamada Guerra de la Independencia. ¿Qué significa esto para España? Que es de alguna forma también el momento que aparece los primeros capítulos del libro de Raymond Carr. Bueno, empezando por el principio de las cuestiones que has planteado, efectivamente estos ingleses a mí en buena medida me enseñaron a pensar, ¿no? O lo que yo creo que es pensar con cierto orden, ¿no? Sin sobregeneralizar. En algún ensayo que yo escribía, los españoles dicen o piensan o tal, me dicen, bueno, pero les ha preguntado usted a todos. Claro, eso a uno le centra en la manera de pensar, ¿no? De que hay que ser muy cuidadoso con el sujeto. Es muy difícil predicar sobre sujetos, ¿no? Y hay que acotar muy bien y ser muy cuidadoso con eso. Como yo tenía un cierto bagaje de historia económica, que es lo que me quería dedicar, porque sí había leído todas aquellas cosas de nuestra juventud, no de la tuya, bueno, sí de la mía, de mucha historia económica, de muchas bases de lo que era el subdesarrollo español, de mucha literatura, digamos, en el entorno del marxismo, por así decir, pues ese bagaje lo tenía ahí y luego me ha servido para otras cosas. Pero lo que aprendí en Inglaterra es que predicar sobre el sujeto no es fácil, ¿no? Y que el sujeto son gentes heterogéneas, muy diversas, con influencias muy distintas, y efectivamente que toda esa literatura que viene desde más o menos peripatética, ¿no? Que viene del 98, de Me duele España, ¿qué pasa con España?, de Sánchez de Albornoz, Américo Castro, etcétera, que a mí me parece una literatura un poco freudiana, ¿no? Y que yendo a lo de la guerra civil, que es hablar de Indíbil y Mandonio, nunca mejor dicho, de las guerras sertorianas, como dice Menéndez Pidal, en unas cartas que hay en el archivo de Sánchez de Albornoz, como el origen de la disputa civil española, es decir, la traslación de culpa. Esa es la generación de la guerra y quiere buscar las raíces del desastre en tiempos remotísimos. Eso a mí me pareció enseguida que ahí había algún desenfoque, ¿no? Y alguna sensación un poco patética, ¿no? O peripatética, ¿no? Que no es eso, que hay que ver las cosas con unos periodos muy determinados. Y entonces, sí es verdad aquello que se aplica quizá a nuestra guerra civil, aquello de Furet, de para nosotros siempre partimos de la Revolución Francesa, incluso aunque hablamos antes de la Revolución. Nuestra cabeza está pensando en la Gran Revolución. Aquí, de algún modo, como dice Vicens, me parece que es en uno de sus libros, a nosotros no nos interesa el neolítico. Para nosotros la historia empieza con la guerra civil, ¿no? Incluso una historia anacrónica, llevándolo hacia atrás, ¿no? Eso efectivamente estaba ahí muy presente. Pero queríamos un poco saltar sobre ello, escapar de esa trampa, ¿no? Y sí me parece que el nacimiento de España a la modernidad, o de los países, llamémosle hispánicos, ahora latinoamericanos, en fin, del antiguo Imperio Español, esta observación de Ferrero de que, la expresión militar de la Revolución Francesa en el continente fue devastadora y su víctima propiciatoria fue el antiguo Imperio Español, pues la verdad es que un punto me parece que tiene, ¿no? Si uno lee memorias de la época de Alcalá Galiano, del Marqués de las Amarillas, de mesoneros romanos y de otros latinoamericanos, ¿no? O hispanoamericanos, ¿no? De Victoriano Lastarria en Chile, ¿no? De Alberdi, ve la sensación de vértigo, ¿no? En el sentido más neutral de la palabra, de catástrofe también en el sentido geológico. Incluso los que celebraban esa catástrofe por haber ganado la independencia o la liberación, en el caso de España, ¿no? O la libertad, si se quiere. Pero la sensación de vértigo y catástrofe está ahí, ¿no? Un país que al final del 18 tenía el monopolio de la divisa, la segunda flota mercantil del planeta, que financió, como vemos en el artículo de Carlos Marichal, la independencia americana, financiaron lo que hoy llamaríamos mexicanos o el virreino de Nueva España, que el dólar era una moneda española, etcétera, pasar 40 años después o menos de 40 años después
a ver si para apoyar un empréstito Mendizábal que le financiara las guerras carlistas tenía que vender los cuadros del Museo del Prado, pues el vértigo para aquella generación debió de ser realmente tremebundo, ¿no? Y en ese sentido sí partiría de que todo empezó con la guerra, en el sentido que la sensación de catástrofe, vuelvo a decir en el sentido más geológico, menos de carga valorativa del término, en el sentido de que se abría un abismo, incluso un abismo si se quiere celebrado, pero se abría un abismo ante esa gente, pues sí me parece que había que partir de eso, ¿no? En ese sentido decía lo de la guerra. Bueno, como tú sabes también, Pepe Álvaro Junco nos dice, bueno, este grupo de liberales avanzados y listos y avivados aprovecharon la coyuntura para darle a una reacción xenófoba un giro de libertad y de definición del concepto de soberanía como nación de ciudadanos, que es la Constitución de Cádiz. Bueno, eso pues fue casi milagroso desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, en ese sentido pero sí. Un milagro que no dura. Un milagro que no dura, claro, porque efectivamente lo que aparece ahí es todo el proceso de que ese concepto liberal de ciudadanía, ante el pavor quizás de lo que significaba para una parte de la reacción española el tema de lo que había ocurrido en Francia con la Revolución Francesa y sobre todo la imposición con la invasión, la imposición militar de la liberación, claro, genera ese problema que tú ahí con gran agudeza, con adjetivos como muy precisos, al describir a Fernando VII, al describir a José Bonaparte, vas planteando de cómo por un lado están los afrancesados, por otro lado están los liberales, por otro lado sobre todo están los que en un momento determinado van a estar en la reacción fernandina, empiezan los exilios, y claro, empieza un mundo donde efectivamente después a la muerte de Fernando VII, hay todo el combate de las guerras carlistas. Entonces, hay un poco la sensación que tú vienes a dar es que de 1808, durante 60 años, hasta que llega el sexenio democrático, hay momentos de continua inestabilidad, de que es un régimen que no logra crear nunca estabilidad política, que no logra integrar, y sobre todo donde tienen un papel esencial los cuarteles, los militares, que incluso ahí haces la imagen de en qué medida todo se basa en la idea de la exclusión y de que de alguna forma el militar que no tiene otra ocupación es llamado para así hacer carrera militar, ¿no? Entonces, aunque tenemos que ir un poco rápidamente, la pregunta sería, ¿por qué fracasa el sexenio democrático? Es decir, Amadeo, la Primera República, el problema federal, la cuestión unitaria y a partir de un determinado momento Pavía y a partir de un determinado momento como la espera de que ocurra algo hasta que ocurre lo de Martínez Campos y ya se va a iniciar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque de alguna forma es algo, si te fijas, que vuelve a aparecer continuamente en el imaginario español cada vez que se plantea el problema hoy. No habría manera de resolver el problema de los nacionalismos atendiendo al federalismo. Entonces parece que lo federal en España siempre aparece como vinculado a distintas experiencias, entre otras al fiasco al final de la Primera República. Bueno, esto de que todo empieza por la guerra o las guerras. Pavón, hablando del militarismo en la política española, decía que bueno, tenemos que hablar de la guerra de los 30 años, de nuestra guerra de los 30 años, porque claro, empieza con la francesada, con la rebelión contra los franceses, pero sigue enseguida con la guerra carlista y las guerras americanas, o americanas y carlistas, y claro, son muchos años en que crea un monstruo hipertrofiado que es un ejército con una cabeza enorme que no se puede alimentar. En Francia los llamaban, que también es un problema no solo español, sino de todo el continente, los de mi-solde, los que solo reciben medio sueldo. Claro, cuando uno recibe medio sueldo, las tentaciones de sublevarse son bastante grandes. Bueno, entonces eso parece que hay un intento de resolverlo desde un punto de vista de izquierda, que es un intento ideológico que viene desde el año 12, de la idea de soberanía nacional, que esa idea efectivamente fracasa la Constitución de Cádiz, que es una constitución probablemente, como decía Lord Holland, mal hecha, ¿no? Poco adaptada a la realidad del país. Pero, como decía también Quintana, el grito está dado. La idea de soberanía nacional, de una república coronada de ciudadanos, está ahí, ¿no? Se retoma en el año 68, la Constitución del 68 es también una constitución democrática, y ahí hay un intento o una posibilidad de una, llamémosle, restauración
de un sistema de libertades estable desde el punto de vista de la izquierda, que era la idea de Prim. Es muy significativo que Cánovas no se decide a promocionar la candidatura del príncipe Alfonso, a aceptar la restauración del príncipe Alfonso, hasta que fracasa lo de Prim, porque Prim es asesinado. Es decir, Prim era el Cánovas de izquierda, por así decir. Lo tenía todo, claro. Prim era vencedor frente a los moros, como dicen aquí, que eso siempre cae bien aquí, aunque no lo confiesen. Segundo, era un militar muy competente, era muy inteligente, tenía dinero por parte de su mujer, era un hombre independiente económicamente y era catalán. Lo tenía todo. Era como un arquetipo hecho de encargo. Bueno, el asesinato ese es de esas casualidades en la historia que cambia el ciclo, ¿no? Y entonces la restauración se hace desde la derecha, desde una figura como Cánovas, ¿no? Pero lo otro podía haber... Que trata de combinar desde el principio, además de la idea de que no... De poner a los militares, digamos, en los cuarteles, de que no intervengan en la política, conjugar el principio de soberanía nacional con el principio de el papel activo de la corona. Es decir, hay una idea de soberanía compartida, ¿no? Sí, bueno, atenuando la soberanía nacional. La idea es, bueno, esto de las elecciones es un caos, porque el gobierno de turno las manipula sistemáticamente. Tenemos que buscar un fiel de la balanza que haga la alternancia y que disuada a los políticos de ir a los cuarteles. Cánovas tenía muy mala idea de los militares españoles, las cosas como son, pero peor idea de sus colegas políticos y de él mismo. Creía que eran los políticos los que iban a los cuarteles y no los cuarteles los que iban a la política, ¿no? Y iban a los cuarteles porque querían hacer la alternancia que les impedía el sistema a través de golpes militares. Y eso es lo que él quería desterrar y quería acabar con ello. Prim también, desde la izquierda, como digo. Entonces, la idea era que la corona fuera el fiel de la balanza. Por eso era ambiguo en relación a la soberanía nacional, ¿no? Era ambiguo. La soberanía nacional es una bandera en España de izquierda, hasta que el 2004 el señor Zapatero dice que eso no es muy... Señor Zapatero, y la idea de Cánovas, de alguna forma, de cómo buscar un mecanismo de integración política, por un lado, con parte de la gente que había estado en los acontecimientos sin duda, del 68. Septiembre. Entonces, hay una parte de integrar este sistema y más bien de poner, que ese es un tema interesante también en la semblanza que tú haces de la figura de Cánovas, es un poco poner, digamos, límites a lo de la unidad católica. Es decir, la idea de que, bueno, hay que integrar a una parte de los carlistas o a los herederos del carlismo, pero eso no puede ir en demérito de ir a un tipo de sistema donde podamos insistir más en el elemento liberal conservador, ¿no? Sí, bueno, matizado, pero efectivamente es eso. Matizado porque a Cánovas, como sabes, que eres profesor, con el decreto de Orobio le tienden la trampa al viejo partido moderado, que era la derecha de entonces, o la extrema derecha de entonces, o muy a la derecha, de crearle problemas con la opinión liberal. Cánovas considera que el personaje que debe hacer el tándem por la izquierda es Montero Ríos, un político gallego que había hecho la ley de divorcio, por eso lo odiaban los católicos, ¿no? y del jurado, un hombre muy inteligente, ¿no? Y contra eso le hacen la trampa del decreto de Orobio, del marqués de Orobio, un ministro de Fomento que tenía a su cargo la educación, y entonces le hacen la trampa esta de que no se puede enseñar en contra de lo que consideraban que era la verdad social del país, es decir, la unidad católica. Para los oyentes, la unidad católica, nadie impedía que los católicos estuvieran unidos, que no. La unidad católica significaba, en la jerga de los curas del momento, el prohibir toda la religión que no fuera católica. Y eso es a lo que Cánovas le parecía una barbaridad, lo dice así literalmente. Entonces busca un acomodo después de esa trampa de Orobio, que no es exactamente la libertad religiosa, sino el artículo 11, si no recuerdo mal, de la Constitución del 76, que acepta la tolerancia de otras religiones que no sean la católica, ¿no? Eso le gana a la enemiga del Partido Moderado, pero le hace posible el concierto con la izquierda del momento, que era el viejo Partido Progresista, con Sagasta, porque Montero Ríos, con esa trampa de Orobio, había quedado descartado. Bueno, pues este ha sido un primer programa con José Varela Ortega sobre su libro Los Señores del Poder.
Es un libro que ha publicado en Galaxia Gutenberg, es un libro realmente importante, ¿no? Es un libro importante porque hace ahí una valoración. Hoy hemos entrado solo en la primera parte, que es lo que ocurre de 1808 hasta 1868. Hemos hablado un poco del sexenio democrático y hemos empezado con Cánovas. En un próximo programa tendremos que entrar más bien en qué momento empieza a fallar el régimen de la Restauración, qué momento comienza a haber esperanza de un régimen distinto y, de alguna forma, un tema central, qué ocurre con la República en los años 30, y en qué medida el experimento republicano fracasa en los años 30 al provocarse después la guerra civil y lo que va a provocar eso después para la historia de España, y también vinculado al contexto internacional, sobre el que se dicen reflexiones muy interesantes en el libro. Bueno, pues nada más y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Antonio.